El Parlamento de Personas con Discapacidad 2019 tuvo este martes su segundo día de actividades en las instalaciones del Congreso capitalino. Los participantes señalaron que es el momento de que los avances de la legislación local se vean reflejados en la vida cotidiana, como el caso de la movilidad, tema en el que hace falta hacer valer los criterios de inclusión. El transporte público hoy en día en la Ciudad de México, el único que cumple al 100% con las normas para dar un acceso pleno a las personas con discapacidad es el Metrobús. El metro de la Ciudad de México, ni el RTP, ni los microbuses menos, cuentan con las disposiciones o las herramientas para que la gente con discapacidad tenga un tránsito libre y adecuado. Los parlamentarios destacaron que faltan medidas concretas para lograr una real inclusión, dotar de oportunidades laborales y erradicar la discriminación de este sector de la población, y sobre todo sensibilizar a la sociedad para que se escuchen las demandas y necesidades de las personas con discapacidad. Tenemos el derecho como persona con discapacidad a expresarnos todas nuestras inquietudes por las necesidades que tenemos de incorporarnos en la sociedad. Las diferentes comisiones que integran este Parlamento seguirán sus reuniones de trabajo el próximo jueves en el Pleno del Congreso capitalino, en donde, en compañía de los diputados de la primera legislatura, estarán reuniendo todas las ideas vertidas en esta semana para convertirlas en iniciativas de ley que se analizarán en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.